Esto pasó hace un par de años. Era tiempo de Halloween y yo estaba emocionado preparando mi fiesta anual. Siempre he amado Halloween. La casa, antigua y llena de recuerdos de mi abuela, parecía perfecta para la celebración. Decoré cada rincón con calabazas, telarañas y fantasmas de papel. Las risas de mis amigos llenaban el aire fresco de esa noche. Mientras buscaba decoraciones en el ático, encontré un viejo diario detrás de unas cajas. No sé por qué lo abrí, pero algo en su polvo me intrigó. Las páginas hablaban de fiestas de Halloween pasadas en mi casa. Leí sobre desapariciones de niños y sus risas resonando en la oscuridad. Me dio escalofríos, pero pensé que eran solo cuentos antiguos. Conforme se acercaba la fiesta, comencé a notar cosas extrañas. Las luces de la casa parpadeaban sin razón. Al principio pensé que era un problema eléctrico, pero luego escuché risas de niños. Miré por la ventana, esperando ver a algunos jugando en la calle, pero no había nadie. Eso me ponía nervioso. La noche de la fiesta, la casa estaba llena. Mis amigos bailaban y reían, pero yo sentía una inquietud extraña. Cada vez que alguien se reía, miraba hacia el sótano. La risa me recordaba a la de los niños en el diario. Me atreví a bajar, pero la puerta estaba cerrada. Sentí un escalofrío al tocarla, y eso me hizo dudar. No debería estar cerrada en una noche de fiesta. Después de que mis amigos se fueron, el malestar estaba más presente que nunca. Algunas decoraciones habían desaparecido. Yo había dejado una calabaza en el porche y no estaba. Las risas aún resonaban en mi mente. Era como si algo estuviera esperando a que me diera la vuelta. A veces veía sombras que se movían por el rabillo del ojo, pero al mirar no había nada. No sabía qué hacer. Mantenía el diario a la vista, pero evitaba leer más. Aquellas historias parecían más reales cada día. Algo en mi casa me llenaba de ansiedad. A veces jugaba con la idea de deshacerme de ese diario, pero algo me lo impedía. Quizás era curiosidad o tal vez miedo. Una noche me decidí, tenía que saber más. Regresé al ático y abrí el diario una vez más. Al llegar a la última página, encontré una advertencia. Ten cuidado con lo que despiertas en Halloween. Justo en ese instante, escuché las risas de nuevo. Esta vez sonaban más cerca. Mi corazón se aceleró. Miré alrededor, pero todo estaba en silencio. Me atreví a preguntar en voz alta, ¿quién está allí? El eco de mis palabras se perdió en la oscuridad. Y eso fue todo. La fiesta había terminado, pero el terror apenas comenzaba. Algo había despertado y no tenía idea de qué era. Capítulo 2. La llamada de lo desconocido. Pasaron días desde la fiesta, pero la sensación de inquietud se había intensificado. Las sombras parecen moverse con más frecuencia y las risas de los niños aún resuenan en mi cabeza. Cada vez que creía encontrar la fuente de semejante estruendo, el silencio me envolvía como una manta pesada. Decidí que era hora de investigar más a fondo. No podía seguir viviendo con este miedo. Así que tomé el diario y me dirigí a la biblioteca, buscando respuestas sobre las desapariciones mencionadas. Al llegar, las estanterías parecían llenas de secretos. Pasé horas hojeando libros, intentando encontrar alguna pista que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. En uno de los viejos libros sobre la historia de mi ciudad, encontré un artículo sobre la casa de mi abuela. Hablaba de cómo en las últimas décadas había sido testigo de numerosas fiestas en Halloween, pero también mencionaba la desaparición de varios niños, justo en esta misma zona. Al parecer, nunca se habían encontrado. Esa información me heló la sangre. ¿Acaso era casualidad que me encontrara con el diario justo antes de la fiesta? Salí de la biblioteca con más preguntas que respuestas, el diario bajo el brazo, sintiendo que la casa me estaba esperando. El aire se sentía más denso al acercarme a ella. A medida que entraba, las luces titilaban como si respondieran a mi presencia. ¿Sería mi mente jugando trucos o realmente había algo más? Comencé a leer más y más del diario. Una entrada en particular me llamó la atención. Decía que en noches de Halloween ciertos espíritus se manifestaban y que sus risas llenaban el aire. Era una advertencia sobre no invocarlos y cómo había quienes se dejaban llevar por esa música del más allá. Sentí que me helaba el aliento. Aunque no creía en lo sobrenatural, algo dentro de mí empezaba a dudar.
Esa noche, decidido a enfrentar mis miedos, preparé una pequeña fogata en el jardín delantero. Mi idea era hacer un ritual para tratar de apaciguar a los espíritus. No tenía plan, solo un deseo, que me dejaran en paz. Con el diario abierto frente a mí, recité las palabras que se encontraban escritas. Sentí escalofríos recorrer mi espina dorsal. Tan pronto como terminé, un brisa fría sopló entre los árboles. Las hojas comenzaron a susurrar como si respondieran a mi llamado. Justo en ese momento, escuché un leve susurro a mis espaldas. Archivé la idea de una corriente de aire fresco, girándome rápidamente. Pero lo que encontré fue aún más inquietante. Una sombra se movía entre las calabazas. La risa de los niños llenó el aire, suave pero burlona. Mi respiración se aceleró. Era como si algo se estuviera acercando. No sabía si quedarme o correr. Después de unos segundos de indecisión, el miedo ganó y retrocedí, tropezando con el borde de la fogata. En ese momento, una figura pequeña emergió de la oscuridad. Era un niño, vestido con un disfraz de pirata. Me miraba con ojos grandes y oscuros. ¿Nos invitas a jugar?, preguntó, su voz resonando con una dulzura inquietante. Me paralicé, la risa de otros niños resonando detrás de él como un eco lejano. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Era posible que el diario estuviera en lo correcto? ¿Y si era así? ¿Qué había despertado? Sin pensar, di un paso atrás. Antes de que pudiera reaccionar, la figura del niño desapareció en la oscuridad, llevándose las risas consigo. Un hondo terror me envolvió. Era claro que algo muy grave estaba sucediendo en mi casa. Tenía que descubrir más sobre estas misteriosas desapariciones, pero sobre todo tenía que saber lo que realmente había despertado esa noche de Halloween. Capítulo 3. El eco de las risas. La noche se sentía densa. Estaba atrapado en una especie de laberinto inquietante, donde cada rincón de la casa parecía susurrar secretos. Las risas de los niños seguían resonando en mi mente, como un eco constante. No podía dejar de pensar en el niño disfrazado de pirata y sus ojos negros llenos de promesas siniestras. Algo había despertado y tenía que entenderlo. La primera luz de la mañana apenas perforaba las nubes, creando un ambiente tenso. Me sentía agotado, pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí regresar al diario. Quizás podía encontrar algo más, algún detalle que me ayudara a entender este fenómeno. A medida que pasaba las páginas, descubrí una entrada que había pasado por alto. Hablaba de 7 fiestas de Halloween, cada una marcada por un evento extraño. En cada una de ellas, un niño había desaparecido. La descripción de los eventos era inquietante: luces que parpadeaban sin razón, risas mezcladas con llantos, sombras que se movían independientemente de sus dueños. Al final de la lista, una línea me detuvo en seco. No olvides, lo que se convoca puede llegar a ser más de lo que esperas. Me estremecí. Se trataba de un ciclo, un patrón. Cada año, alguien había perdido a un niño en las festividades. Me preguntaba cuánto tiempo había pasado desde la última desaparición. Era necesario buscar a los padres de esos niños, entender qué había sucedido. Con un propósito renovado, salí de casa y me dirigí a la cabaña de la familia que vivía en el extremo del vecindario. Había oído rumores sobre ellos, murmullos sobre un niño que se había ido hace años. Llamé a la puerta, nervioso. A los pocos minutos, una mujer mayor abrió. ¿Puedo ayudarte? La tristeza en su voz era evidente. Soy el vecino de la casa de la abuela. Estoy investigando, empecé a explicar. Pero sus ojos se oscurecieron y ella cerró la puerta antes de que pudiera terminar. Casi podía sentir la tristeza palpitar a su alrededor. Decidí no rendirme. Regresé a mi casa y fui a buscar en la red. Pasé horas tratando de encontrar información sobre la familia, pero no había mucho. Sin embargo, descubrí un foro donde se discutían eventos extraños en la vecindad. La mayoría eran de Halloween. Las historias contadas allí resonaban con lo que había leído. Algo en ese lugar estaba mal. Una entrada se destacó. Estaba en el jardín de mi abuela y escuché una melodía. Pensé que eran niños jugando, pero cuando salí estaban todos en el suelo, riendo y sin jugar. Nunca regresé. La descripción me revolvió el estómago.
Rápidamente decidí regresar al jardín, buscando respuestas. Mientras me acercaba a la fogata apagada, me di cuenta de que no estaba solo. Había una sombra más, pero esta vez no era la figura pequeña que había visto. Era más grande, se alzaba como un susurro de lo que podría ser. ¿Jugarás con nosotros? La voz era una mezcla de muchas, como un coral de niños. Sin pensarlo, respondí, no quiero jugar, no puedo jugar. La sombra se acercó, las risas se intensificaron, aquel momento se volvió escalofriante, y fue entonces que vi el brillo que reflejaba la luz de la luna. Eran ojos, muchos ojos, que me observaban desde la oscuridad. En ese instante comprendí, no estaba solo, y una maldición ancestral parecía desatarse en esa casa. Antes de poder reaccionar, todo se oscureció. La risa se volvió un grito, un terror incontrolable me apoderó. Tenía que salir de ahí, pero ¿y si al hacerlo despertaba algo más? Capítulo 4. La puerta de las sombras. Desperté en el suelo del jardín. La luna aún brillaba, pero las risas habían cesado. La oscuridad me rodeaba como un manto pesado. Mi corazón latía desbocado mientras me levantaba y buscaba con la vista alguna señal de que aquello había sido solo un mal sueño. Sin embargo, el aire seguía helado, impregnado de un aroma dulzón que no podía ignorar. Era la misma fragancia que había percibido en las fiestas de Halloween. Me limpié el barro de la ropa y traté de recordar cómo llegué hasta ahí. Todo había sucedido tan rápido, la sombra, las risas, los ojos. El pánico me invadía al darme cuenta de que, si bien había decidido enfrentar el miedo, me había metido en un terreno desconocido y peligroso. Cuando miré alrededor, noté algo que antes no había visto. Había una puerta oculta entre los arbustos. Se veía antigua, con bisagras oxidadas y trazos de pintura descascarada. Mi instinto me decía que no la abriera, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Sentí que tal vez ahí podría encontrar respuestas. Con un esfuerzo, empujé la puerta. Crujió como si hubiera estado cerrada durante siglos. La oscuridad más allá era casi palpable, y la luz de la luna apenas iluminaba el umbral. Al asomarme, vi un largo pasillo adornado con retratos antiguos. Los rostros de los niños en las imágenes parecían seguirme con la mirada, sonriendo de una manera inquietante. Avancé despacio, cada paso resonaba en el silencio. En la pared había una serie de puertas, pero sentía que solo una de ellas era la correcta. Examiné cada una, buscando alguna señal. Sabía que no podía quedarme ahí mucho tiempo. Las voces de los niños regresaban a mi cabeza, burlonas y llenas de tristeza. Finalmente, me detuve frente a una puerta que parecía más desgastada que las demás. La madera estaba ahuecada y cuando la toqué, una corriente fría recorrió mi mano. Sin pensarlo más, la abrí de golpe. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por débiles rayos de luna. En el centro había un viejo tocadiscos que giraba lentamente, reproduciendo una melodía suave y añadida de risas lejanas. En la pared opuesta, un mural representaba escenas de fiestas, pero algo no estaba bien. Los rostros de los niños eran distorsionados, miradas vacías que atrapaban el alma. De repente, entendí lo que había estado pasando. Las fiestas no eran celebraciones, sino rituales. Cada risa, cada sombra, se alimentaba del espíritu de los niños perdidos, y era evidente que estaban atrapados en este ciclo. La línea en el diario resonó en mi mente. No olvides, lo que se convoca puede llegar a ser más de lo que esperas. Justo en ese momento el tocadiscos se detuvo con un ruido sordo. El silencio fue ensordecedor. Miré hacia la puerta por la que había entrado. Dos ojos brillaban en la oscuridad, y la sombra que había visto antes apareció de nuevo. Esta vez no estaba sola. Detrás de ella, una multitud de figuras se formó, todas con la misma mirada vacía y risas que habían servido de tormento. «No puedes irte», dijeron al unísono, y comprendí que mi tiempo se estaba acabando. Tenía que actuar, pero ¿cómo?
En ese instante, el terror se apoderó de mí al darme cuenta de que no solo había venido a buscar respuestas, sino que quizás lo que había convocado era mi propia perdición. Capítulo 5. La verdadera fiesta. El aire en la habitación se volvió aún más denso. Las figuras avanzaron hacia mí, sus risas resonando como ecos en mi mente. Cada paso que daban parecía ralentizar el tiempo. No podía moverme, ni un pie, ni un dedo. El pánico se apoderó de mí mientras las miradas vacías de aquellos rostros se acercaban, borrando cualquier esperanza de escapar. «¿Qué queréis de mí?», logré inquirir temblando. Las voces se detuvieron por un instante, como si la pregunta flotara en el aire. La sombra al frente dio un paso adelante, su forma se alzó por encima de los demás, y su voz resonó, profunda y resonante. «Venimos a recordarte», dijo. De repente, la sala se iluminó con una luz tenue, y las paredes comenzaron a proyectar imágenes. Escenas de fiestas vibrantes llenas de luces, niños riendo y jugando, pero cada risa se desvanecía en llantos apagados. Era como si cada sonrisa llevase consigo un oscuro secreto. «¿Qué significa esto?», apenas pude susurrar. Cerré los ojos por un momento, esperando despertar en mi propia habitación, pero cuando los abrí, todo seguía igual. «Eran fiestas de alegría, pero fueron corrompidas», continuó la sombra. «Cada año, mientras ellos celebraban, nosotros perdíamos más de nosotros mismos». Las imágenes cambiaron, mostrando a los niños desapareciendo uno a uno, sus risas convirtiéndose en lamentos. Empecé a recordar trozos de mi infancia, amigos que no volvían a aparecer, juegos que se detuvieron repentinamente, aquel invierno, aquella fiesta en la que nunca volvimos a ver a Lucas. Cada recuerdo se apiló sobre mí como ladrillos, pesando aún más en mi corazón. «No, eso no puede ser cierto», grité. Todos esos momentos felices se oscurecieron de repente, como si una sombra cubriera todos mis recuerdos. «Debes decidir», dijo la sombra. «Hoy, esta noche, se te ofrece una elección: participar o dejar que se repita la historia». Las figuras comenzaron a acercarse, sus rostros distorsionados llenos de expectativa. Desesperadamente, me giré hacia la puerta detrás de mí, pero parecía más lejana que nunca. «No quiero ser parte de esto», grité, parpadeando mientras intentaba encontrar un camino de salida. Las risas se intensificaron y la habitación comenzó a girar. Era como si los rostros de los niños estuvieran suplicándome que recordara, que no los olvidara. «Siempre hay un costo», continuó la sombra, «y siempre se requiere un nuevo espíritu». Con cada palabra, más figuras emergieron de la oscuridad, extendiendo sus manos hacia mí. Intuí que ellos eran parte de un ciclo, un comportamiento generado por nuestras acciones, nuestras elecciones. «¿Pero qué pasa si me niego?», pregunté, sintiendo que la desesperación crecía en mi garganta. La sombra rió, pero era una risa sombría, llena de desesperanza. «Entonces ellos vendrán por ti, al igual que lo hicieron con otros antes, y tú serás la nueva risa que alimentará el ciclo». Sentí que el terror me paralizaba. En ese instante, un pensamiento se encendió en mi mente. Tenía que recordar, tenía que hacer algo que rompiera el ciclo. Pero, ¿cómo? Justo cuando consideré actuar, el mundo a mi alrededor comenzó a oscurecerse nuevamente. Las sombras se acercaban, y la enorme puerta al fondo parecía desvanecerse. De repente, el suelo comenzó a temblar. La habitación se sacudió, y con él, mis recuerdos comenzaron a volver. Toda esa oscuridad que me envolvía se sentía real, pero también era solo una sombra del pasado. «No me quedaría aquí, no voy a ser otra víctima más», juré en voz alta. La emoción ardía dentro de mí, un fuego naciente que eclipsaba el miedo. Y con el impulso de la determinación, di un paso hacia adelante, hacia el centro de la habitación, lista para enfrentar a las sombras y reclamar el control sobre mi destino. Fue entonces cuando vi un objeto en el suelo, un pequeño medallón, brillante. Sin pensarlo, lo recogí y me di cuenta que podía ser la clave. Busqué la mirada de la sombra, que había dejado de moverse. «¿Qué poder tiene eso?», preguntó, su tono abruptamente serio. Y así, en medio de la oscuridad y el terror, supe que aún había esperanza.
pero el camino que se abría ante mí era incierto y cargado de sombras. Capítulo 6. La elección. La habitación temblaba a mi alrededor, como si pudiese desmoronarse en cualquier momento. El medallón en mi mano brillaba con una luz propia, ardiendo con la promesa de un poder desconocido. Miré a la sombra, cuyos ojos ahora ardían con una intensidad peligrosa. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz temblando mientras apuntaba el medallón hacia ellos, como si pudiera usarse como un escudo. Las risas se detuvieron de golpe, quizás sorprendidas por mi atrevimiento. Pero la tensión en el aire se sentía pesada. Ellos seguían adelante, implacables. Esa luz resignada del medallón parecía conmigo. No era solo un objeto, era un recuerdo, un fragmento del pasado. En ese mismo instante, imágenes destellaron en mi mente. Había visto este medallón antes, brillando en el bolsillo de Lucas la última vez que jugamos juntos. Me llenó de nostalgia y tristeza, pero también me dio fuerza. «Esto te pertenece», murmuré, sintiendo que el objeto pulsaba en mi palma. Era una conexión con aquellos que habían desaparecido, un hilo entre el presente y lo que había sido. No seré parte de su historia. Las sombras comenzaron a reír nuevamente, su eco resonando en mis oídos. «¿Crees que eso puede salvarte? El ciclo no se romperá así», dijo la sombra más grande, señalando el medallón. «Es solo un recuerdo, y los recuerdos son frágiles». «Quizás sean frágiles», respondí, sosteniendo el medallón con más fuerza, «pero pueden ser más poderosos de lo que imaginas». Sin pensarlo, levanté el medallón alto. «Si eres parte de este ciclo, entonces también serás parte de mi memoria». Una luz brillante estalló de él, desatando una ola de energía que empujó a las sombras hacia atrás. El brillo iluminó cada rincón de la habitación, revelando sus formas deformadas y sus ojos vacíos, llenos de ira. Sentí el pulso de aquel recuerdo y su fuerza. Podía ver las risas de aquellos niños que se habían ido, y alzando el medallón, me vi rodeada de imágenes. Lucas sonriendo, corriendo a mi lado, su risa resonando en el aire, desafiando a la oscuridad que me rodeaba. «Recuerden, no han sido olvidados», grité, mientras la luz del medallón aumentaba. Las sombras se encogieron, tratando de huir de la luz, de mi determinación. Pero no me detuve. La energía brillaba en mis manos, y de repente entendí que no solo luchaba por mí, sino por todos aquellos que alguna vez fueron tragados por la oscuridad. Las sombras comenzaron a gritar en un idioma que no entendía. Era un sonido desgarrador, un eco de desesperación que resonaba en mi alma. «Su memoria está viva», proclamé, sintiendo que el medallón ardía aún más, resplandeciendo como un faro en la penumbra. Y entonces todo se detuvo. La risa se extinguió y las figuras comenzaron a desvanecerse, retrocediendo hacia la oscuridad de la que habían surgido. La habitación temblaba menos, el peso de su presencia comenzaba a evaporarse. Pero antes de que desaparecieran por completo, la sombra que me había enfrentado fijó su mirada en mí. «Esto no ha terminado», dijo. «Siempre hay otro ciclo, y siempre habrá otro de nosotros esperándote». Sudor perlado cayó por mi frente mientras se desvanecía, pero no podía dejar que el miedo me consumiera. Había logrado algo, al menos temporalmente. Con el corazón acelerado, miré el medallón una última vez. Sabía que mi batalla apenas comenzaba. Tenía que entender más sobre mi pasado y cómo se conectaba con los ciclos que me rodeaban. Y, mientras me giraba hacia la puerta que ahora parecía menos distante, sentí que había tomado una decisión importante. No solo enfrentaría mis miedos, sino que buscaría las respuestas que necesitaba. Todo era incierto, pero había un camino por delante, lleno de recuerdos que debía desenterrar. Entonces, dejé atrás la habitación, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 7. Recuerdos que despiertan. La luz del medallón se desvaneció al cerrar la puerta detrás de mí, dejando solo la penumbra del pasillo. Débil, pero aún presente. Mis manos temblaban, pero no por el miedo. Sentía una chispa de determinación que no había reconocido antes. Sabía que la oscuridad había retrocedido, pero esa sombra no se había ido. Su advertencia resonaba en mi mente. Siempre habrá otro de nosotros, esperándote. Decidí buscar respuestas.
La primera parada tenía que ser el viejo álbum de fotos de la familia, que siempre guardé en la estantería del desván. Era probable que las imágenes, aunque borrosas, me dieran alguna pista sobre aquel ciclo del que hablaban las sombras. Recorrí los pasillos rápidamente, cada paso resonando en la soledad de la casa. El desván estaba polvoriento y oscuro, lleno de sombras que parecían moverse a mi alrededor. En un rincón encontré aquel álbum, cubierto de telarañas. Al abrirlo, el olor a papel viejo me golpeó, y una sensación de nostalgia me envolvió. Las fotos se alineaban, un testimonio de momentos felices. Lucas estaba allí, riendo, jugando en cada página. Pero había algo extraño, como si algunos rostros estuvieran más difusos que los demás. Fue entonces cuando vi una imagen que me heló. Una reunión de Halloween, donde todos estaban disfrazados, pero uno de los niños en la esquina parecía diferente. «¿Quién eres?», murmuré. Me acerqué a la foto. Sus ojos oscuros me miraban fijamente, como si supieran más de lo que querían compartir. De repente, un ruido hizo eco desde atrás, una puerta que se cerró de golpe. Mi corazón dio un brinco y el álbum se me cayó de las manos. «¿Hay alguien ahí?», pregunté, con la voz más baja de lo normal. El silencio fue mi única respuesta, pesado y opresivo. Era como si la casa respirara, sintiendo mi miedo. Pero no podía dejarme dominar, no después de lo que había experimentado en la habitación. Mientras me agachaba para recoger el álbum, noté un destello de luz en la esquina del desván. Ahí, entre las sombras, había un pequeño espejo cubierto de polvo. Me acerqué lentamente, sintiendo que algo inusual emanaba de él. Al limpiar el cristal, la imagen se volvió más clara. No solo reflejaba mi rostro, sino algo más. El mismo niño de la foto de Halloween estaba mirando desde el otro lado. «¿Quién eres?», repetí, ahora con más fuerza, como si pudiera obligarlo a responderme. En ese instante, una brisa fría recorrió el desván, y el espejo comenzó a brillar tenuemente. «Debes recordarlo», susurró la voz en mis pensamientos. «Tú eres parte de esto, y aún no has visto lo peor». Al sentir que el suelo temblaba bajo mis pies, salté hacia atrás, sabiendo que estaba en presencia de algo que no podía comprender. El desván parecía volverse más pequeño, y las imágenes de las memorias comenzaron a girar con locura. Cada risa, cada llanto de aquellos años pasó corriendo ante mí. Necesitaba respuestas, necesitaba un plan. Pero en ese momento sabía que no podía enfrentar esto sola. El medallón me había dado fuerza, pero debía conectar con otros como yo. El ciclo tenía que romperse, y esa batalla no podía ser solo mía. Con un nuevo propósito ardiente en mi pecho, apreté el medallón una vez más. No me rendiré, me prometí, lo descubriré, cueste lo que cueste. Mientras giraba para huir del desván y dirigir mis pasos hacia el exterior, una sombra se deslizó rápidamente por el suelo. La advertencia de la sombra resurgió en mi mente. Siempre habrá otro de nosotros esperándote. Fui consciente de que el tiempo se me estaba acabando. No solo debía buscar respuestas, también debía prepararme para lo que estaba por venir. La noche de Halloween se acercaba, y en algún lugar esos recuerdos inquietantes estaban a punto de cobrar vida. ¿Sería suficiente la fuerza del medallón? ¿Cuántas historias había que desenterrar antes de que pueda confrontar la oscuridad que me acechaba? El miedo no me detendría. Había comenzado una lucha que ni siquiera era mía, pero estaba decidida a reclamarlo todo. Mi viaje apenas comenzaba, y la historia aún tenía mucho que contar. Capítulo 8. Espejos oscuros. Salí del desván con el corazón latiendo con fuerza, cada paso resonando en la madera. Necesitaba encontrar respuestas, y la primera persona en la que pensé fue en Marta. Ella siempre había tenido una conexión especial con la historia de nuestra familia. Sus historias acerca de las viejas tradiciones de Halloween parecían entrelazarse con relatos que nunca supe si eran cierto o no. Con ese pensamiento en mente, corrí hacia su casa. La noche comenzaba a caer, y la atmósfera se sentía densa. Las luces tenues de las faroles apenas iluminaban el camino. Al llegar, el aire frío me recorrió la piel,
un escalofrío que me hizo dudar. La puerta de Marta estaba entreabierta, y el sonido de una risa provenía de dentro. Golpeé suavemente la puerta. «Marta, soy yo, Sofía», anuncié. Mi voz era un susurro. La risa cesó y, después de unos momentos, la puerta se abrió por completo. «Sofía, qué sorpresa», dijo Marta, aunque su expresión se tornó seria al ver mi rostro. «¿Estás bien? Necesito hablar contigo, es urgente», contesté mientras entraba. Las luces colgantes en su salón brillaban cálidamente, pero no podía encontrar consuelo en ese ambiente familiar. Los recuerdos de la sombra y el espejo seguían atormentándome. Ella me condujo a su cocina. «Hablemos aquí», sugirió mientras cerraba la puerta tras de sí. Los colores de la habitación eran acogedores, pero sentí que la tensión debía ser cortada con un cuchillo. «Vi algo en el desván», comencé. El peso de mis palabras me pesaba. Era un espejo y un niño en una foto de Halloween. Algo no estaba bien. Necesito entender qué significa. Marta palideció. «El espejo. No debería haberlo tocado». «¿Por qué? ¿Qué sabes?», insistí, energía brotando de mi interior. «Hay leyendas sobre ese espejo en nuestra familia. Se dice que puede mostrarte lo que no puedes ver. Pero no todos regresan de esa visión». ¿Regresar? ¿A dónde? Una parte de nuestra alma puede quedar atrapada en lo que se refleja. Por eso siempre nos han advertido sobre quiénes deben evitarse los espejos en Halloween, los niños especialmente. Se siente tentador, pero hay un precio, me explicó con la voz temblorosa. Un escalofrío me recorrió. Las advertencias de la sombra cobraban sentido. Debo romper el ciclo. Necesito saber si hay más como yo. Marta frunció el ceño, pensativa. Puede haber una forma. En la noche de Halloween, los portales entre mundos se debilitan. Si te enfrentas a tus recuerdos, puedes abrir el camino para otros. Sorpresivamente, golpearon a la puerta. Ambas nos miramos con incertidumbre. ¿Quién puede ser a esta hora?, pregunté en voz baja. «Quizás sea un vecino», respondió ella, aunque su voz sonaba poco convincente. Marta se apartó para abrir la puerta, y un frío extremo llenó la habitación. Cuando se abrió, la luz de la luna iluminó a un chico que parecía triste, su rostro tan familiar. Era el niño de la foto del desván. «Vine a buscarte», dijo en un susurro. «¿Quién eres?», balbucé, atrapada entre el pánico y la curiosidad. «Debes recordar», insistió, su voz suave resonando en mis oídos. «El ciclo no puede continuar». Al cerrar los ojos, la habitación se oscureció a mi alrededor, y de repente, el espejo en el desván apareció en mi mente. Sentí que el tiempo se movía de manera líquida, como si todo lo que había vivido se deslizaran a través de mis recuerdos, reclamando parte de mí. La advertencia de Marta regresó a mí. No todos regresan. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, el chico señaló detrás de mí. «Lo que crees que has olvidado siempre volverá, solo hay que enfrentarlo». «¡Sofía!», grité. El tiempo estaba escapándose, la noche de Halloween se acercaba. Sentía que el ciclo se apretaba a mi alrededor, y comenzar a desatar su oscuro secreto parecía ser la única opción. Sin duda, me estaba acercando a algo que cambiaría todo. ¿Sería este el momento que había estado esperando o el comienzo de un nuevo ciclo de pesadillas? Mi viaje no había hecho más que empezar. Capítulo 9. Recuerdos evocados. El silencio se apoderó de la habitación. La respiración de Marta parecía un eco distante. El niño, parado en el umbral, me miraba con ojos que reflejaban una tristeza antigua. Yo estaba paralizada, atrapada entre el espacio de realidad y el de mis recuerdos más oscuros. «¿Cómo sabes mi nombre?», logré preguntar, aunque mi voz sonaba como un susurro temeroso. «Porque estoy aquí por ti», respondió con suavidad, dando un paso hacia adelante. La luz de la luna resaltaba su rostro, haciendo que la sombra de la habitación se alargara. Un torbellino de preguntas apareció en mi mente. ¿Ayudarte? ¿Ayudarte de dónde? ¿De este mundo? ¿De el espejo? Había una fracción de verdad en su mirada que no podía ignorar, pero el miedo palpitaba en mí. La advertencia de Marta danzaba como un fantasma en mi cabeza. «Es un ciclo. Lo que pasó no solo fue una historia», continuó el niño con voz casi quebrada. «Los espejos son trampas, y debes recordar lo que ocurrió la última vez que miraste a través de uno». Marta se acercó, interrumpiendo mi estrés.
Sofía, no sé si esto es una buena idea. Tal vez debamos... No. Hice una pausa, mis pensamientos urgentes. Necesito entender. Si puedo recordar, tal vez pueda ayudarlo. Estaba convencida de que el niño era una parte importante de la historia, de la mía. Con un movimiento casi instintivo, me dirigí hacia él. ¿Vino a buscarme entonces?, le pregunté, dudando de lo que estaba haciendo. El niño asintió lentamente, como si cada movimiento le costara. Eras tú quien estaba atrapada, no yo. Sus palabras cortaron el aire helado en la habitación. Podía sentir cada palabra como un eco dentro de mi mente. Mis recuerdos surgieron a la superficie, fragmentos de un pasado que había decidido ignorar, ese rincón oscuro donde se encontraba el espejo. El niño se aproximó un poco más, sus ojos intensos enfocados en los míos. No tienes que tener miedo de lo que recordarás. El espejo mostró mucho de lo que te perturba ahora. Recuerda a tus amigos, la noche de Halloween, lo que ocurrió cuando la luna estaba llena. El nombre de Julio brotó en mi mente, como un susurro olvidado, un amigo que había desaparecido. Mi corazón se aceleró. ¿Julio? ¿Él estaba...? Sí, lo que pasó esa noche lo olvidaste porque duele, pero recordar es la única forma en que podemos liberarnos. Su mirada era un rayo de esperanza, pero el miedo seguía atrapándome. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sintiendo que la oscuridad me rodeaba. Solo confía en ti misma y mira. La noche de Halloween se acerca y los portales estarán abiertos. Todo lo que necesitas está delante de ti. Marta, ¿crees que...? No hay tiempo que perder, Sofía. Debes actuar rápido. Si no lo haces, puede que sea demasiado tarde para todos nosotros. La urgencia en la voz de Marta me hizo temblar. De repente sentí un tirón en mi pecho. El chico sonrió suavemente, y antes de que pudiera preguntarle más, giró sobre su talón y corrió hacia la salida. «Viene», dijo una última vez antes de desaparecer en la oscuridad. «El ciclo», repetí como un mantra, buscando sentido. La noche de Halloween se acercaba, y estaban sobre mí la incertidumbre y el terror. Necesitaba volver al desván, al espejo. Tenía que enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. Antes de que Marta pudiera detenerme, salí de la cocina y corrí hacia la puerta. Las sombras parecían alargarse a mi alrededor, como si quisieran atraparme. El aire era tan frío que me heló hasta los huesos. Sin embargo, una chispa de determinación iluminó mi camino. «Sofía, espera», grité a mis espaldas, pero el impulso ya me había llevado lejos. Al llegar al desván, mi mente estaba llena de imágenes confusas, risas, un truco de Halloween y un niño que era parte de mí, un niño que anhelaba libertad. Estaba lista para enfrentar lo que se ocultaba en el espejo, dispuesta a descubrir la verdad de una vez por todas, la verdad que cambiaría todo. Pero, al estar frente al espejo, sentí un frío intenso. Una figura intermitente se asomaba en la superficie, y cuando la vi, comprendí que la verdadera prueba había comenzado. ¿Podría enfrentarla? ¿O el ciclo continuaría atrayéndome a la oscuridad? Capítulo final. El eco de la libertad. El reflejo en el espejo era borroso al principio, como si la realidad se desdibujara ante mí. Pero pronto, las imágenes comenzaron a tomar forma. Vi a niños riendo, jugando en una tarde de Halloween, y entre ellos estaba yo, mi yo más joven. Caminé hacia el espejo, sintiendo la energía a mi alrededor, como si cada recuerdo se uniera en un solo punto. «Recuerda», susurró la voz del niño que había visto en mi casa, resonando en mi mente. «Tienes que hacerlo». Tomé una respiración profunda, intentando recordar todo. La alegría, la tristeza, el miedo. Todo se mezclaba como una tormenta de emociones. Entonces vi a Julio. Estaba allí, sonriendo, pero en su mirada había algo más. Había miedo. «Sofía», dijo, acercándose al borde del espejo, «nos olvidamos de nosotros mismos. Tienes que romper este ciclo». Cada palabra que decía resonaba con la verdad de lo que había experimentado, y entendí de repente que ese dolor que había rechazado durante tanto tiempo era una parte de mí, extraña, hermosa y aterradora.
Con cada imagen, cada recuerdo, recordé más sobre esa noche fatídica, la fiesta, el juego, y luego, lo que siempre había evitado pensar, la oscuridad que se desataba, la risa que no era de alegría, los niños que desaparecían. Mi mente había tratado de protegerme de ese dolor, pero ya no podía escapar. ¡No!, grité, haciendo que las imágenes se tambalearan. La visión del juego se distorsionó. No puedo dejar que eso suceda de nuevo. Los rostros de los niños perdidos, las risas que se tornaron en lamentos, todo eso pulsaba a través de mí. Sentí otra vez la presencia de las sombras, creciéndose detrás de mí, queriendo atraparme, pero esta vez no estaba sola. El medallón en mi pecho brillaba con fuerza. Era un faro de esperanza entre esa negrura que me rodeaba. ¿Qué quieres de mí?, pregunté firmemente. No seré parte de su agonía. Entremos en un nuevo ciclo. Mis palabras resonaron, formando un eco que comenzó a rebotar en la habitación. Cada vez que repetía su nombre, el brillo del medallón crecía. De repente, el espejo comenzó a temblar, y las imágenes se desvanecieron en un destello. Una luz intensa emanó, bañando la habitación en un calor reconfortante. Las sombras retrocedían, aterradas por el destello. Fue un momento surrealista. Sentí que algo dentro de mí se rompía, como si finalmente liberara todas esas memorias olvidadas. Y entonces, con un último grito de determinación, extendí mi mano hacia el cristal. ¡Recuerdos! ¡No más sombras! En el instante en que mis dedos tocaron la superficie, el espejo estalló en pedazos, cada fragmento un reflejo intrigante de lo que había sido mi vida. La luz lo envolvió todo. Las figuras, los gritos, los ojos en la oscuridad se desvanecieron para siempre. Sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros, como si la carga que había llevado durante tanto tiempo se disipara. Me caí de rodillas. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio aterrador, era un silencio liberador. He sobrevivido. Pero cuando me levanté, miré en torno. La casa aún estaba llena de ecos, y aunque las sombras se habían desvanecido, la sensación de que algo irreversible había quedado atrás sigue presente. Las risas de los niños ya no eran un lamento, sino un eco distante de lo que había sido la felicidad. Salí al jardín, respirando el aire fresco de la noche. La luna seguía brillando, pero había algo diferente en su luz. «Estás libre», murmuré, mirando absolutamente en paz, aunque algo dentro de mí siempre estaría con esos recuerdos. Todavía pienso en eso a veces, en lo que perdí, en los que perdí. Nunca supe si todo era real o si mi mente me había jugado una trampa, pero la cicatriz de lo vivido permanece. No me atrevo a mirar un espejo en Halloween, solo trato de recordar lo que aprendí, que los ecos son parte de nosotros, y la memoria, sin importar el dolor, es lo que nos hace reales.